Gotham City Año 1, un cómic estilo noir, centrado en contar la historia de por qué la ciudad del murciélago se convirtió en la más peligrosa, cuando años atrás el único gobierno que se conocía era basado en la armonía y seguridad. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en los cómics. Décadas atrás, por increíble que parezca, la ciudad de Gotham era un símbolo de esperanza donde el reinado de la paz y la felicidad era algo que todo habitante conocía y experimentaba. Los crímenes y la violencia a la cual DC ha acostumbrado al lector en esta ciudad era algo inimaginable, impensable. Y se podría decir que hasta se consideraba pecado el obrar como los criminales que Batman está acostumbrado a atrapar. El bienestar y la prosperidad era la única imagen que se podía tener de aquella ciudad, considerándola una posible antecesora de lo que algún día Metrópolis sería. Pero en ese caso, ¿qué sucedió para que esta ciudad infestada de felicidad se convirtiera en una de las más inseguras de DC Comics? ¿Cuál fue el cambio tan radical que ocurrió para que Bruce Wayne en pocos años se convirtiera en su cuidador, justiciero y en algunas ocasiones faro de luz? Esa es la narrativa que nos regala Tom King en conjunto del artista Phil Hister, el entintado de Eric Gapstur y la colorista Jordie Bellaire. Ubicados en la época de los 60, la historia sigue al célebre y conocido personaje por ser padre de uno de los detectives recurrentes en las historias de Bruce, Slam Bradley. Slam fue quien inauguró a la ahora reconocida DC Comics, el primero y verdadero detective responsable del nombre de la casa de cómics. Este detective, presentado por primera vez en Detective Comics Volumen 1 en marzo de 1937, creado por Malcolm Wheeler Nicholson, Jerry Siegel y Joe Shuster, es un personaje caracterizado por ser un detective solitario, duro y cínico. En esta nueva historia a manos de King, la personalidad del personaje sería perfecto para desarrollar la historia y entender la razón del cambio en la ciudad. La idea central del cómic se basa en temas controversiales para esta época. Sin embargo, al estar ambientado en los años 60, dichas cuestiones eran el pan de cada día, aún más de lo que son en nuestros años. Situados 2 generaciones antes de la familia formada por Thomas y Martha Wayne, los abuelos de Bruce, Richard y Connie Wayne, se enfrentan al mayor problema de su vida. Helena Wayne, hija de Richard y Connie, ha sido secuestrada a meses de nacida. El importante caso de la princesa de Gotham desaparecida es tomado por Bradley, pero el asunto no llegó a manos del detective por parte de la primera familia de Gotham o del cuerpo de policía. El caso llegó a él por parte de los supuestos secuestradores. El cómic se compone de 6 tomos y para su tercera parte se conoce el desenlace del caso. Como toda historia inspirada en cine negro desarrollado entre 1930 y 1950, la trama tiene un ritmo rápido, pero no acelerado. Tiene giros inesperados y varios guiños homenajeando a la novela negra creada por Hammett. La historia se complica a la mitad cuando los responsables del secuestro arremeten contra la vida de la pequeña. Desde ese momento, se empiezan a observar los cimientos de la Gotham que se nos ha presentado por tanto tiempo, donde la violencia, el racismo, la inseguridad, los grandes y pequeños crímenes es el sudor de la ciudad. King, en esta historia nos quiere dejar en claro que antes Gotham se trataba de una metrópolis abierta, acogedora y con potencial de crecimiento, pero el secuestro y homicidio de Helena Wayne abre las puertas a la pérdida de inocencia, contaminándola poco a poco hasta el punto necesario de que exista un Batman. La crítica social que hace el guionista es obvia. El tono donde se evidencian los abusos de autoridad y la generalización hacia las actitudes de una persona por el simple hecho de cómo se ve, es un recurso al cual solo en ciertas ocasiones puede sentirse como algo forzado. Aún con ello, el ritmo de lectura encandila al lector desde el primer arco. La manera de escribir de King no es algo que podría considerarse innovador en el mundo noir.
pero sí cumple con todos sus estándares, demostrando desde las primeras líneas lo bien que se lo ha pasado mientras escribía la historia. Si bien la historia es la principal, quien realmente puede decir que destaca es el trabajo de Phil Hester. Sus trazos unifican el tono de la historia y acompañan a la maravilla las composiciones de página, las cuales juegan con las contraluces, la combinación y alternancia de cuadros con fondos detallados, o con aquellos donde el foco de atención solo es el personaje, dejando el último plano el escenario, haciendo que el lector se olvide por completo. Pero sus increíbles dibujos no podrían resaltar sin la ayuda de Vellner y Gabster. La base de colores planos con paletas apagadas que utilizan en los tonos más tristes y oscuros de la historia, o las utilizadas en tonos neones y con el uso de policromáticos, unifican cada aspecto de la historia, trayendo a los personajes a la vida. Este cómic, al ser una historia desarrollada en un ambiente décadas antes del conocido murciélago, es catalogado como una obra de lectura independiente perfecta para aquellos que solo buscan disfrutar de una buena lectura noir, pero pecando del uso innecesario del nombre y uso de Batman. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en los cómics.